Hola, bienvenidos a Why Not Spanish. Yo soy María, profesora de español como lengua extranjera, y si ya empezaste con el proceso de aprender español, hoy te recomiendo 5 estrategias para mejorar tu español aún más rápido. La primera estrategia se llama 3-2-1. Esta estrategia está dividida en 4 partes y necesitas un cronómetro o un reloj. Primero, escoge un tema interesante para ti con vocabulario con el que te sientas cómodo o cómoda. Estos son ejemplos de temas generales de los que puedes hablar. Una descripción de tu casa o apartamento, una serie de televisión que estás viendo, tus vacaciones más recientes, una actividad que haces en tu tiempo libre o describir la ciudad en donde vives ahora. Segundo, usa tu reloj o tu cronómetro y prográmalo para que suene en 3 minutos. Durante esos 3 minutos vas a hablar del tema que escogiste. Vas a usar las palabras que conoces y está bien hacer sonidos como pausas, en fin. La idea es hablar de manera espontánea, por eso es importante escoger un tema con el que te sientas cómodo o cómoda y que puedas usar vocabulario con el que te sientas familiarizado, vocabulario que ya conoces. Cuando la alarma suene, vas a programar otra alarma, pero esta vez para que suene en 2 minutos. Repites el ejercicio, hablas del mismo tema, dices las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? En esta oportunidad solo lo vas a hacer en 2 minutos. Aquí ya empiezas a eliminar o evitar sonidos como y vas a tratar de hablar de forma más confiada acerca del mismo tema. La idea no es hablar rápido, sino hablar de forma clara e ir al grano, es decir, evitar detalles superficiales y enfocarte en hablar de un tema con confianza. Y finalmente, programas tu cronómetro para que suene en 1 minuto. Repites el ejercicio, pero ahora solo en 1 minuto. 3, 2, 1. Intenta decir todo lo que dijiste antes, pero en menos tiempo, de forma más concreta y con más confianza. Evita hacer pausas muy largas o hacer sonidos como en esta estrategia lo que más nos interesa no es hablar español perfecto ni correctamente, y tampoco la idea es memorizar. No es un trabajo de memoria. No. Tampoco es importante hablar más rápido. No. Debes mantener tu velocidad normal de habla, ya sea más rápido o más lento, y evitar silencios largos y sonidos de relleno como Antes de continuar, te explico qué es una estrategia. Son herramientas en forma de acciones que vas a usar como estudiante para potenciar tu aprendizaje. Mira, no siempre vas a tener a un profesor para guiarte, para orientarte, y es muy importante desarrollar un hábito de autoaprendizaje y autoevaluación. Muchos estudiantes de idiomas se acostumbran a que toda la información se la dé el profesor, como cuando un bebé recibe cucharaditas de comida. Muchos estudiantes prefieren esperar a que el profesor les diga qué hacer, cómo, cuándo, por cuánto tiempo. Estas actitudes son negativas para mejorar tu español y deberías cambiarlas si consideras que lo haces. Otra estrategia que te puede ayudar mucho con diferentes habilidades son los dictados. Los dictados tienen fama de ser anticuados y aburridos, pero en realidad son una actividad que tiene muchas variaciones y además tiene ventajas para ti. Es material que puedes conservar y revisar, puedes corregirlo rápidamente, puedes mejorar la comprensión de escucha y aprender más vocabulario. Puedes buscarlos en internet o también ir a nuestra playlist de dictados aquí en YouTube y encontrar uno. Simplemente toma papel y lápiz y empieza a escribir. Luego compara. Si tienes un nivel de español más avanzado, puedes tomar
tomar oraciones cortas, habladas a velocidad normal y hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer un dictado con voz hablada. Toma papel y algo con que escribir. La idea es escuchar el audio al menos 2 veces y luego escribir lo que escuchas. Hagamos un ejemplo. Escucha. Gracias por venir, las estaremos llamando. 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 ¿Lograste escribir lo que escuchaste? Vamos a revisar. Gracias por venir, las estaremos llamando. ¿Cómo te fue? La siguiente estrategia es excelente si quieres mejorar tu pronunciación. Yo la conozco como ejercicios de imitación y en inglés se llaman shadow reading. Hablar un idioma es un proceso físico que involucra el uso de diferentes músculos en tu cara, músculos que quizás no usas para hablar tu lengua materna. Entonces, esta estrategia es como una sesión de gimnasio para hablar mejor el idioma que aprendes. Esto es lo que vas a hacer. Encuentra un audio corto, estoy hablando de 2 o 3 segundos, ojalá con una transcripción. Primero, escucha el audio las veces necesarias. Si tienes que escucharlo 10 veces, lo escuchas 10 veces. Luego, lee lo que dice la transcripción mientras escuchas ese audio. Si no conoces alguna palabra, la buscas en el diccionario y luego tratas de leer esa oración o esa frase en español al mismo tiempo, con el mismo tono que el audio original. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hace Cody. Él también está aprendiendo español como tú. La casa en mi infancia. 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 En nuestra página de internet whynotspanish.com puedes encontrar nuestros cursos y en todos me aseguro de ofrecer ejercicios de imitación. Son ejercicios cortos de solo segundos en donde puedes ejercitar de forma controlada y organizada tu pronunciación y además mejorar tu comprensión de escucha. Muchas veces nos limitamos demasiado porque decimos, ay, es que no tengo a nadie con quien practicar. Y a veces cuando practicamos con alguien, sí, interactuamos, pero no siempre hay una corrección o la confirmación de lo que dijimos está bien dicho. Una manera de mejorar tu español rápidamente y estando solo o sola es grabar tu voz y escucharte. Sí, de hecho, si estás escuchando este video y entiendes muchas cosas que estoy diciendo, puedes hacer este ejercicio ya mismo. Un estudiante de español ya conoce vocabulario, pronunciación, conoce gramática, así que es muy probable que si te grabas, por ejemplo, haciendo el ejercicio de 3, 2, 1 que vimos al inicio del video y luego te escuchas, vas a encontrar equivocaciones y cosas en las que puedes trabajar. Entonces, grábate, escúchate y si encuentras algo que no sabes muy bien si es correcto o no, escríbelo y busca información acerca de eso. Igual, si escuchas algo que sabes que no es correcto, por ejemplo, dices algo como yo ser estudiante de español. También escríbelo y corrígelo. Por supuesto, en este ejercicio seguro no vas a saber si todo lo que dijiste es correcto o no, pero es una excelente manera de trabajar en la autocorrección y de conocer tus debilidades como estudiante de español. Además, si te grabas, vas a tener un registro de tu progreso y en unos meses, cuando escuches el audio que grabaste hoy, seguro vas a notar una diferencia y eso te va a motivar para seguir aprendiendo. Esta es otra estrategia que puedes hacer por ti mismo, por ti misma. Aquí vas a trabajar en la producción oral, o sea, hablar.
Vas a usar tu español en voz alta. Quiero que tomes un audio, no muy largo, puede ser un podcast. Vas a escuchar y vas a escuchar de forma activa. Vas a prestar atención a lo que están hablando en el audio. Quiero que hagas pausa y luego trata de explicar en tus propias palabras, con tu vocabulario, con tus equivocaciones, lo que acabaste de escuchar. Por ahora no te preocupes en no equivocarte. Te vas a equivocar con la gramática, pero lo que nos interesa es transmitir el mensaje. También puedes grabarte y escucharte para encontrar cosas para mejorar. Con estas estrategias, si las haces parte de tu sistema de estudio, te garantizo que vas a mejorar tu español de forma más rápida. Por ahora, eso es todo por este video. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por verlo y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.